Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos intentando aportar visión sobre este 2023 que viene, ya sabéis, de la mano de expertos, de profesores, de economistas, de gente de mercado que nos ayuden a entender esas claves de lo que viene, también de las gestoras, también de los inversores. Ya sabéis que hicimos hace poco nuestro Finet Outlook con distintas gestoras también dando su visión para 2023, pero hoy pues me alegra mucho tener con nosotros a Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Un placer. Nada, el placer es nuestro. Javier Santa Cruz, que es economista, también es profesor y, entre otras cosas, especialista también en el mercado de la energía. Y pues siendo 2022 como ha sido y lo que viene de 2023, pues tenemos que tener sí o sí a Javier con nosotros en esta serie de entrevistas especiales. ¿Va a ser 2023 tan histórico como ha sido 2022 para el mundo de la energía? Hombre, desde luego va a ser extraordinariamente interesante porque primero probablemente no veremos los retornos que ha generado obviamente el sector si miramos en términos financieros durante el 22, pero sí el 23 va a ser un año clave, primero desde el punto de vista de que se vayan recuperando de alguna manera algunas de las tensiones relevantes, es decir, por ejemplo, en el caso de los combustibles fósiles hemos vivido una cierta calma desde el verano, desde más o menos septiembre-octubre, porque ha hecho buen tiempo, porque la demanda se ha ido reduciendo también como consecuencia de los altos precios, pero esas tensiones pueden volver a aumentar tanto porque obviamente el consumo pues, va en aumento conforme entra el invierno, pero también incluso porque hay problemas importantes con algunos suministradores, los cuales están ejerciendo su poder de mercado para frenar incluso la tendencia de corto plazo de rebaja de precios, como es el caso del cártel de la OPEP. También lo estamos viendo con el gas, cómo están actuando con ciertos acuerdos tácitos entre algunos de los productores, y luego también un problema que es enormemente importante, que es el de las inversiones en capacidad de nuevos gasoductos, de nuevos oleoductos, también de refinerías, centrales de regasificación, es decir, toda la parte, por decirlo así, del hardware que no hemos visto en el 2022, lo veremos ahora en 2023. Te lo voy a plantear de otra manera la pregunta. ¿Vamos a volver a ver precios máximos como los que hemos visto en 2022 a lo largo del año? Es probable que no, porque siempre los altos precios de la energía suelen ser un fenómeno, como se dice en economía, es un fenómeno de Poisson, ¿no? Que pasa una única vez, la probabilidad de que suceda una segunda vez correlativa ya es bastante baja, pero no descartemos que se produzca a partir de los años probablemente del 24 25 en adelante. Es decir, los precios ahora mismo veremos evidentemente cómo pues, por el efecto de la demanda veremos algunos precios que subirán, como son los combustibles fósiles, pero también alguno otro. Sobre todo lo que hay que preocuparse es que en todo proceso inflacionista importante, fuerte a lo largo de la historia, casi siempre hemos vivido al menos dos olas. Normalmente suelen ser tres incluso. Entonces, ahora es probable que hayamos vivido la primera. Vamos a ver durante cuánto tiempo faltará para que se pueda probablemente vivir una segunda. Y entonces ahí es donde la energía siempre suele ser no el elemento que causa el ciclo inflacionista, sino es uno de los elementos que acelera el ciclo inflacionista. Entonces lo que hay que es mirar a otras partes, sobre todo cuando lo que buscamos es intentar restar argumentos o intentar quitar terreno a futuras subidas de precios. Eso va por otro lado, eso va más por política monetaria, por flexibilidad de mercados, por otro tipo de cosas que no son la energía. Yo recuerdo en verano que había un nivel de histeria bastante elevado con la dificultad del invierno, la presión de Rusia, bueno, pues esas medidas que se aprobaron para reducir el consumo energético que han funcionado. Lo que pasa es que hay tanta tranquilidad ahora que yo no sé si había demasiada histeria en verano o si hay demasiada tranquilidad ahora, Javier. Suele pasar que siempre hay una sobrereacción tanto al alza como a la baja. En este caso estamos en una tranquilidad excesiva desde el punto de vista de lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses. También es verdad que estamos preparados para un escenario
que es o de los peores o el peor, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Europa, de que tuviésemos un grave problema de suministro tanto eléctrico como también térmico, que era lo que nos temíamos, de hecho, antes del verano, veíamos los niveles de reservas de combustibles fósiles en mínimos, también lo veíamos en otras materias primas críticas, donde estábamos en una posición complicada. Entonces, yo creo que ahora estamos en una posición mejor, pero no deja de ser preocupante que estamos yendo hacia un mundo donde tanto la propiedad como también la influencia a la hora de poner precios en las materias primas críticas y en sus bienes intermedios es, por un lado, cada vez más concentrada en unos pocos países. Esos pocos países son cada vez más conflictivos y al mismo tiempo los puentes que teníamos o que podíamos tener hacia ellos, pues los hemos ido rompiendo o se van rompiendo también conforme los hechos, conforme algunos hechos concretos obligan, como es el caso, por ejemplo, de la invasión rusa de Ucrania o lo que pueda hacer China con algunos de sus vecinos en los próximos años. Entonces, el factor geopolítico en este caso lo que hace es cortar una parte de esos puentes o de dinamitar incluso algunos puentes que nos podrían llevar a una cierta tranquilidad o al menos a un grado de seguridad mayor a la hora de aprovisionarnos, a la hora de tener garantizado el suministro para los próximos años. Por eso, precisamente la energía es el factor, sobre todo la energía proveniente de los combustibles fósiles, el factor que puede permitir que dispare o que acelere una segunda ola inflacionista si no se arregla o no se cambia de fondo la estructura del mercado, por ejemplo, desde la propia industria, pasando incluso por el consumo de los hogares o por el consumo de otros sectores donde el consumo energético es tan importante o más en términos de cuenta de resultados que lo son los costes laborales o la inversión en tecnología o en nuevas formas de producir. A ver, pero para que se dé ese cambio de fondo en el mercado energético, claro, mi duda aquí es cuánto tiempo tiene que pasar, porque venimos escuchando durante mucho tiempo la necesidad de pasar a energías limpias, la necesidad de reducir las emisiones de carbono, pero claro, esa transición hasta mientras salimos de las sucias, digamos así, sí, lleva años, ¿no? Y mucha gente dice que, de hecho, parte del problema que estamos teniendo, que no sé si estás de acuerdo, es que nos hemos pasado de rosca en incentivar la inversión en la energía limpia cuando la energía sucia es tan necesaria todavía. Hombre, nos hemos bastante de acuerdo, Vicente. Yo creo que nos hemos pasado de rosca no tanto en el incentivo a las energías limpias, sino en incentivarlas sin que haya una estrategia detrás de gestionabilidad de esas energías limpias. Es decir, hemos focalizado todos los esfuerzos en la promoción de renovables, tanto de eólica como de fotovoltaica, también de otras alternativas, como es el caso del hidrógeno verde, pero no hay detrás una estrategia todavía más importante o que esté al mismo nivel que la promoción de la propia generación renovable como es el almacenamiento. Es decir, es poder coger y poder gestionar toda esa generación en todo momento del tiempo y por tanto poder quitar donde hay como piezas de un puzzle, donde hay una central de ciclo combinado, una central térmica o de otra naturaleza que sea contaminante, sustituirla por una central limpia, porque primero tenemos un riesgo de garantía del suministro, es decir, de que en este caso los operadores que se encargan en cada país de canalizar la electricidad y de dar las órdenes de enganche o de paro a las centrales según la demanda que haya horaria, puedan garantizar que ese suministro se está produciendo y se está haciendo además con arreglo a la demanda de cada momento. Y luego también problemas técnicos importantes, es decir, por ejemplo, pocas veces se habla de los problemas de frecuencia, de los problemas de tensión, es decir, ciertas cosas que es verdad que son un poco técnicas desde el punto de vista de alguien que no es muy ducho en estos temas o incluso para el público en general, pero que básicamente, por ejemplo, para los que nos están viendo, para la gente que nos sigue, pues es que no es la energía, a pesar de que pensemos que es algo homogéneo, no es homogénea, es decir, es un producto que según de dónde venga, según cómo se produzca y según cómo se consuma, son cosas distintas. Entonces, en este sentido, hay que centrarse especialmente en generar seguridad del suministro
con energías gestionables. Y eso es el punto donde todavía no hemos llegado. Es decir, la transición energética famosa se ha promocionado de una manera muy importante, se han metido cientos de miles de millones en inversión en estos últimos años, pero solamente estamos ocupando una parte, que es la parte eléctrica. Es decir, hemos cerrado el carbón, estamos reduciendo el uso, por ejemplo, del fuelolio, pero estamos incrementando el del gas, por ejemplo, con cosas como el tope del precio y cosas de este tipo. Estamos reduciendo la presencia de otras renovables históricas y que son muy importantes, como es la nuclear o como es el agua, la hidroelectricidad. Entonces, nos hemos centrado en el mundo eléctrico, pero nos hemos centrado poco, le ponemos poca atención al mundo térmico y al mundo de los carburantes. Y entonces, en ese sentido, o sea, no podemos pensar que la electrificación o la electricidad es la que resuelve el problema térmico y el problema de carburantes. Ni el vehículo eléctrico es una solución a corto plazo, ni lo es tampoco muchas veces soluciones térmicas, por ejemplo, para nuestras casas, pues hombre, una caldera eléctrica funciona perfectamente bien, pero para una industria puede suponer un coste que no es asumible y por tanto tiene que decantarse o seguir decantándose por energías fósiles. Oye, de las energías prometedoras del futuro, antes has hablado del hidrógeno verde, hemos visto muchos titulares y muchas preguntas en algunos directos que hemos hecho en Finet en las últimas semanas con el tema de la fusión, con este avance que ha habido, que se ha conseguido por fin a través de la fusión generar más energía de la que se consumía. ¿Qué es lo que iba a decir, sí, ¿qué es lo que te pone más? ¿Qué es lo que te emociona más cuando piensas en el futuro que pueden tener estas dos? Yo me mencioné estas dos, pero a lo mejor hay otra que te gusta más. Pues mira, hay dos que me gustan mucho. Por un lado están los biocombustibles. O sea, yo creo que precisamente una de las claves de la transición, de la descarbonización, de ir hacia energías más limpias, es el aprovechamiento de lo que tenemos, que hasta ahora no son más que residuos o no son incluso más que materias primas que además son problemáticas, como es el caso, por ejemplo, de los residuos industriales o de los despojos, por ejemplo, de la industria agroalimentaria, entre otros, o incluso de los lodos de depuradoras, por ir más lejos, ¿no? Como es el caso de la depuración de aguas de uso humano. Entonces, el biocombustible es una clave sustancial muy importante, sobre todo el biocombustible de última generación, el biocombustible avanzado, que es el que, por ejemplo, va a permitir que ya en aviación pues tengamos el SAF, que es uno a partir de los despojos de la industria, es decir, que ya ni siquiera tenemos que recurrir a reducir oferta de alimentos u oferta, en este caso, de cereales, sea de soja, de trigo o de maíz o lo que sea, para producir esos biocombustibles, sino que ya vienen de los despojos precisamente de ellos mismos, con lo cual la productividad se multiplica y es una solución de mercado, además, de corto plazo. Es evidente, todavía los precios no son todavía adecuados, pero lo van a ser dentro de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, si además del biocombustible precisamente pensamos en gases renovables, claro, en el mundo de los gases renovables ahí hay dos cosas. Está por un lado el hidrógeno verde y por otro lado está el biogás. Entonces, de los dos, la combinación o la solución, por decirlo así, más adecuada a corto o medio plazo es unir los dos. Es decir, la solución no es optar 100% por el biogás, ni tampoco 100% por el hidrógeno verde, porque además el problema el hidrógeno tiene muchísimos problemas. De hecho, algunos de ellos, pues a poco que hayamos estudiado un bachillerato de ciencias, pues nos acordaremos de cuando nos explicaban en química el problema que tenía la molécula de hidrógeno, es decir, cómo uno de los problemas más serios que tiene es su inestabilidad, es la potencia, además, que metida dentro de segundos explota. Es un problema también de estabilidad pura y dura de ese elemento químico. Entonces, el hidrógeno por sí mismo todavía estamos bastante lejos de ser una energía final. ¿Cuál es la solución eficiente? La solución eficiente es, a partir de todos los excedentes de energía que sobran de las renovables, que no se pueden integrar en la red porque ya esa red ya está ocupada por otra energía, porque que es gestionable y que normalmente o viene de nuclear
o de combustibles fósiles que sí son predecibles, poder producir a partir de ahí, a partir de la condensación por ejemplo, pues de recintos de almacenamiento, de recintos donde hay unas condiciones de humedad, ni siquiera tener que gastar agua a la hora de hacer hidrólisis, a la hora de hacer la separación del hidrógeno y el oxígeno, y mezclar ese hidrógeno con biogás. Es decir, eso tiene una potencia calorífica extraordinaria y eso, de hecho, es una de las soluciones que tiene, por ejemplo, pues la industria hotelera o industrias que son fuertemente dependientes de combustibles térmicos y, por tanto, esas, desde luego, yo creo que los dos elementos que más me gustan. Y un tercero, y ya con esto acabo, para responder a tu pregunta, que me pone bastante es la nuclear. Y es no tanto el descubrimiento de la fusión o el que se pueda escalar la fusión, pueda ser comerciable dentro de unos años, que eso era algo que, bueno, más o menos esperábamos que en algún momento sucediera, pero han tardado obviamente muchos años en producirse, sino la revitalización de la industria nuclear. Es decir, la industria nuclear pasaba por un periodo, no diría un periodo oscuro, sino un periodo donde eres el patito feo, donde nadie quiere desarrollar nuclear, salvo Francia y 2 o 3 sitios más en el mundo, Estados Unidos y China. O sea, Estados Unidos, Francia y China son los sitios donde se está desarrollando más la nuclear, donde tienes un movimiento antinuclear demasiado fuerte, demasiado ideologizado, que es un problema además social relevante, por ejemplo, qué haces, y económico, qué haces con los residuos. Entonces, yo creo que esto último ayuda a insuflar optimismo en la industria nuclear, ya que siendo que España era un país muy fuerte y muy importante en la industria nuclear a nivel europeo, pues al menos no desmantelemos todo lo que tenemos. Porque parte de esos reactores que ya teníamos podrían servir para esta nueva forma de generar energía a través de la fusión y no de la fisión como se hacía antes, o habría que hacer desde cero muchas centrales. Hombre, vamos a ver, sí, vamos a ver, no es fácil adaptar los actuales reactores, pero al final lo que estamos haciendo es dos cosas que químicamente son distintas. O sea, bueno, el proceso es el mismo, pero con elementos químicos diferentes. Una cosa es con material radiactivo, que es el actual proceso de fisión, pero en el proceso de fusión volvemos otra vez a lo mismo que es el hidrógeno. O sea, lo que estamos haciendo realmente es separar la molécula de hidrógeno. O sea, que es un proceso verdaderamente complejo desde el punto de vista químico y, por tanto, por ahí es por donde están yendo los tiros. Entonces, lo que tenemos será difícil adaptarlo porque además el parque nuclear español es un parque que está, una parte sustancial está cerca de la amortización, hay algunos reactores que ya han traspasado y ya han tenido que ser prorrogados en su vida útil, pero son reactores que tienen todos los años o durante periodos de tiempo muy seguidos tienen importantes inversiones, es decir, la industria nuclear española tiene que invertir tanto por obligaciones regulatorias como también por el propio avance de la tecnología bastantes millones de euros todos los años. Es decir, no son cosas que están en continua adaptación. Entonces, yo creo que alguno probablemente de los reactores se podría reciclar, pero sobre todo lo más interesante es la instalación de los pequeños reactores. Eso que ha empezado en Francia, o que ya empezó, mejor dicho, hace unos años, tanto en Francia como en otros países, que es la instalación de pequeños reactores, además con unas medidas de seguridad y con un avance tecnológico verdaderamente extraordinarios, por ahí es por donde puede pasar el poder escalar, el poder generalizar algo como la fusión. Entonces vamos a ver en los próximos años cómo se termina de perfeccionar este invento. No nos quepa duda que dentro de unos meses quien saldrá con un descubrimiento también de fusión y con alguna cosa incluso un poco más avanzada que la que ha hecho Estados Unidos será China. Entonces ahí habrá una cierta carrera incluso por la fusión, igual que pasó con la carrera espacial con la Unión Soviética o en otro orden de cosas en la industria tecnológica, probablemente lo que veamos sea una cierta carrera por la fusión, porque eso es un poco como el objeto que todo el mundo quería, o sea, el que todo buscaba y muy pocas veces no se conseguía hacer de una manera demasiado clara. Entonces yo creo que ahí es donde lo que tenemos nos puede servir, hay cosas que nos pueden servir, pero sobre todo lo más importante, como te digo, es frenar el proceso de desmantelamiento de las actuales centrales y enfocarnos especialmente, volver otra vez a enfocarnos a algo que en España éramos muy buenos, que era en la ingeniería nuclear. Seguimos siendo buenos,
pero obviamente con menor tejido productivo y menor tejido industrial que el que teníamos hace unos años en la industria. Bueno, la última o la penúltima de esto, bueno, y casi de la entrevista. Yo no sé si esas compañías que se dediquen a escalar estos pequeños reactores van a ser casi el nuevo Eldorado, porque yo es que estoy viendo, no sé si hay demasiado hype ahora mismo por los titulares de este tipo de energía o está justificado. Yo creo que está justificado, es decir, está justificado primero porque, como digo, levanta del letargo a un sector que estaba, si no, estaría muerto, desde el punto de vista también incluso bursátil. Es verdad que la tesis de inversión o uno de los lugares donde más se han enfocado los analistas y los gestores en los últimos años ha sido en el uranio, porque al final la materia prima de la fisión es el uranio y en eso tenemos unas restricciones muy importantes desde el punto de vista de la oferta. Pero el descubrimiento de la fusión, por ejemplo, no supone no supone dejar atrás, ¿no? La industria actual, porque todavía quedan otros 30, 40 años, como poco, de desarrollo eficiente y de tecnología dentro de lo que es el terreno de la fisión. De hecho, donde más también se está avanzando es en el terreno de la gestión de los residuos. O sea, la gestión de residuos en el momento en el que tecnológicamente también está bastante resuelta o se va resolviendo de una manera muy, muy palpable, pues ahí surgen compañías que son fuertes a nivel internacional. Es un mercado donde además está en este momento pues, dirigido por tres, cuatro grandes compañías, pero que pueden surgir otras más que sean tanto competidoras directamente en la solución de residuos como también alguno de sus componentes o de su cadena de valor. Y en el caso de la fusión, lo que hace es introducir gasolina, permíteme la expresión, para conseguir recursos para que las nucleares actuales, es decir, el sector privado nuclear, pueda invertir en fusión. Es decir, en realidad es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, la industria nuclear, de hecho, ha sido el actor más importante desde el punto de vista inversor en los últimos años, porque en esto siempre el sector público y sobre todo con las cosas estas que se cuentan ahora de Machucat y compañía, de que el Estado emprendedor es el único responsable, el único capaz de poder generar avances tecnológicos significativos, cosa que es falsa, es decir, por supuesto el sector público tiene importancia en algunas cosas, pero no de ser ni la primera raíz ni la última a la hora de generar procesos de innovación y procesos de consolidación de nuevas tecnologías. En el caso nuclear, siendo un sector hiperregulado y súper controlado en todo el mundo, la mayor parte de las inversiones han venido del mundo privado y por lo tanto es necesario fortalecer las cuentas de resultados de las nucleares para que a su vez puedan invertir más dinero en acelerar el proceso de fusión. Ok, y la última ya. Tú en tu perfil en Twitter pones Economist and Farmer, o sea, economista y agricultor, o podríamos decir, o granjero, no sé cómo decirlo, agricultor mejor, ¿no? Claro, ¿qué pasa con los precios de la agricultura? ¿No? Porque, primero, explícanos por qué tienes esta definición en el perfil, y luego, ¿cómo ves estos precios de la agricultura para el año que viene? Porque también hemos tenido una volatilidad tremenda en 2022. Sí, pues mira, muy, muy, muy simple. Yo de lo que de verdad puedo decir que sé es de campo, o sea, y además de campo, de campo toledano, concretamente. Entonces, yo nací en el campo, soy de familia pues de raíz de campo y luego, pues a lo largo de los años me he dedicado bastante, desde muy pequeño hasta ahora mismo, de hecho, vamos, en estos días estamos de campaña de aceituna, o sea, de recogida de aceituna. Entonces, el campo es uno de los sectores, en general, el sector agroalimentario, a los que le dedico bastante tiempo. O sea, dentro tanto del mundo profesional, puramente profesional, como también desde los fines de semana, que es cuando me puedo dedicar a las tareas del campo. Entonces, efectivamente, o sea, el 22 no solo ha sido el año de la energía, sino también ha sido el año de las commodities agrícolas, porque por otras razones diferentes a las de la energía, pero con algunos puntos comunes, han sido uno de los asset class con mejor comportamiento, pero también de los primeros que empezaron a moderarse. Es decir, la caída desde máximos ha sido brutal, ha sido muy, muy importante en la mayor parte de las materias primas alimentarias importantes. También es verdad que es uno de los sectores
donde se recuperó de manera más o menos rápida los cuellos de botella que había en el comercio internacional, sobre todo en las terminales portuarias, en todo lo que es el tráfico de estas mercancías, pero también es otro de los sectores donde hay que estar enormemente vigilantes. ¿Y eso y por qué? Pues de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos Europa hasta ahora, focalizándonos en el caso europeo, éramos una potencia exportadora agroalimentaria, lo seguimos siendo, tenemos una potencia muy importante porque durante décadas Europa quiso que uno de sus objetivos de política fuera la seguridad del suministro alimentario y fuera la soberanía, es decir, que pudiésemos autoabastecernos con los productos agrícolas que producimos y pudiésemos generar excedentes crecientes para llevarlo a los mercados internacionales. Entonces, en la política europea de los últimos 3 años, de los últimos 3, 4 años, lo que llevamos de legislatura europea, ha sido manifiestamente contraria a la soberanía agroalimentaria, pero toda la soberanía productiva, es decir, a poner todos los palos en las ruedas posibles por temas por ejemplo, la extensión de la agricultura ecológica, que al final supone, cuando se aplica a todo el mundo sin ningún tipo de condicionante y sin ningún tipo de corrección, supone que todas las explotaciones más productivas les están recortando entre un 30 y un 40% su producción y elevándoles en torno a un 30% sus costes. Es decir, que es prácticamente hacer polvo, por ejemplo, al regadío, es hacer polvo a los invernaderos, a todo lo que es la hortaliza, las frutas, es decir, todos aquellos que producen de manera masiva y de manera muy eficiente. Entonces, el tema de la agricultura ecológica ha sido tremendo. Otra cosa muy importante es lo que es dentro de lo que se llama la estrategia del campo a la mesa y la estrategia de biodiversidad, es, por ejemplo, la prohibición de muchos productos químicos y fertilizantes, con lo cual hay que sustituir por materia prima que es mucho más cara, más escasa y con más problemas de seguridad desde el punto de vista de suministro. Todos son cosas que además en la calidad del producto que va al consumidor final no intervienen. De hecho, hay muchas cosas que durante muchos años han evitado enfermedades. Entonces, por ejemplo, los problemas que estamos teniendo de suministro en muchos productos agroalimentarios europeos en el año 2022 es porque se han generalizado plagas. Ya ni siquiera ha sido por el tiempo, porque no ha llovido, porque hemos tenido un clima muy desfavorable, sino ha sido porque pues nos han dejado sin instrumentos verdaderamente efectivos y con escalabilidad de poder controlar plagas. Entonces, en el momento en el cual no tienes eso, pues obviamente tus cosechas se merman, pues desde lo menos que se pueden mermar, que es un 5 un 10%, hasta incluso quedarte sin ellas. Entonces, eso está pasando, por ejemplo, ahora mismo en el aceite, o sea, en estos momentos de campaña, la producción está siendo mucho más pequeña de lo esperado porque las plagas se han sucedido una detrás de otra. Y entonces, si te quitan instrumentos de control, además hay un problema de que no llueve, de que hay un clima desfavorable y al mismo tiempo, en el caso, por ejemplo, concreto de España, tienes muchos mercados donde no hay ni siquiera mercado. O sea, es que ni siquiera se puede decir que haya mercado porque lo que está pasando en Valencia no tiene nada que ver con lo que está pasando en Asturias. Una comarca con otra, los precios son radicalmente distintos. No hay integración desde el punto de vista de la información y de los proveedores y de los clientes. No hay cadena de valor como tal en muchos sectores. Y entonces, por tanto, eso genera evidentemente presiones inflacionistas a medio plazo y eso es lo que tenemos que vigilar. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Se nota que te entusiasma, ¿eh? Efectivamente, toda esta parte, el mundo agrícola, da gusto escucharte. Así que nada, muchísimas gracias. Javier, ha sido un placer tenerte con nosotros. Un placer, muchísimas gracias Vicente y nada, cualquier cosa a vuestra disposición. Bueno, pues gracias. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, los que estáis siguiendo esta conversación, esta entrevista. Dejádnoslo en los comentarios, vuestra visión también. Hemos tenido aquí una masterclass de Javier, tanto del mundo de la energía como en esta última pregunta del mundo agroalimentario. Así que dejadnos ahí en los comentarios cómo lo veis vosotros también. Os agradecemos si nos dejáis un like también. Ya sabéis, previsiones Finect Outlook. Vamos con ello. Gracias a todos.